Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes, una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. El placer de poder estar en compañía de ustedes en una jornada que ha sido intensa y sobre todo el Mundial que está acaparando todas las atenciones. Teniendo en cuenta hoy la derrota de Argentina, el mundo también dice que no puede ser, ¿verdad? Sí. Llegan los fantasmas Argentina de del Messi. Mundial de Francia, Eso, 98, donde se había ido en primera ronda al En conjunto particular, yo argentino. mi aporte al debate es mi camisa. Trajiste la bandera de Croacia. La bandera de Croacia. La A camiseta propósito, de Croacia. adrede, por si piensa que es un accidente, no es un accidente, a propósito, para farrar un poco ustedes, los argentinos. Ahí está. Y así era. Sí, sí. Hay que disfrutar. Mariana, ¿cómo estás? Por lo menos Bien, la, bien, las croato, derrotas croato sos hoy. Croato. Claro. Es que los rasgos son Sí, característicos. yo ¿verdad? tengo Como- unas pintas de... Como sí. no evidenciar, digamos, ¿verdad? Claro, Sí, Gorosic. bien ahí, pero... Sí. Mi 1.90, Felipe rubio, ojos Gorosic. azules. Felipe Gorosic. Sí, ¿viste? Sí. Bueno. Yo no vi todo Gracias, el partido, Pedro, pero por- vi el primer gol. No, pero en serio. Suficiente, ¿verdad? Ya Para mí hizo. fue No, suficiente. después ya fue Sí, la para muestra un Pero Después te Puedo agarrabas seguir así, viendo. después mirabas así y llorabas. De Directamente felicidad, llorabas. ¿verdad? Pero para muestra es un botón. O yo sí. ¿Verdad? Vos ves esa primera jugada y decís, bueno, chao, hay que irse. ¿Y qué es lo que pasa con Messi, Toto? No, pero no. Piden demasiado a un tipo que solamente tiene fútbol. Y bueno, es lo que decíamos la otra vez. Piden demasiado para un tipo que solamente No tiene puedes fútbol. Puedes comparar- tuitear no eso. Por lo puedes- Felipe, menos en la ¿cómo? disputa No, del Mundial, no, Ronaldo, Messi, Pero ya no sabemos podemos Te doy, comparar Felipe, a para que Messi, tuitee, por Messi favor. con Ronaldo, decíamos, son dos cosas distintas. Lo que sabe Messi es un virtuoso del fútbol, Sí. pero no es líder, no quiere ser líder. Para eso decíamos, Claro, para eso el está papel de líder mascherano era para otro, acusar. ¿verdad? Claro, pues. Pero no podés. No podés Yo hablar. creo que sí, pues. Mascherano no? debería ser Cuando, líder de este a ver, equipo. cuando le tenés al mejor jugador del mundo en tu plantel, la cuestión natural te dice que él tiene que ser el líder. El mejor No, jugador del no, mundo está en ¿dónde dice Portugal. Se equivoca. ¿Dónde Porque dice te- eso? porque En te el libro, buscan. en el libro de ¿Dónde? Toto. ¿En qué, No, ma- porque en qué te manual buscan. vio está eso? En este, No, no es. en este equipo Mascherano podría haber sido líder. Pero El no tipo fue que le- tampoco, no. No, por eso digo, para mí podría haber sido ese Lo fue papel. en el anterior mundial, ¿verdad? Pero en este no. Por eso te digo. Ustedes dicen que se va a Argentina en la primera. Así Para mí pronóstico. Y bueno, pero vos podés decir acá sí, se van la primera, después pum, gana, No, y pero justo ¿qué le el otro pierde, parece? se tropieza de acá, no Sí, sé. así es. ¿Entendés? No, Entonces, no creo porque todavía creo que Igual el tiene golpe, una- igual el golpe está ya. sacaron ya la maquinita como nosotros El también. golpe y- anímico. igual El el golpe presidente está Harrison muy está llevando la calculadora a Le va a prestar. Chiquitapia, sí. Le va a No, prestar. dice que le va, no, dice que le va a traer al pelado así, a No, técnico de la socorro. Roja. Dejate Entonces, hinchar. vos sabés que el miedo que Él yo vino, tengo... vos sabés que él vino acá. San Lo Paoli, ofrecieron. Antes de Chile, viste, en Chile hizo un buen trabajo. Sí. de gira. guardá el tuit. Y después, Guardá el resulta ser tuit San Paoli de Tela y Roja. Sí, sí. Que somos geniales nosotros. Tenemos un Pero ojo clínico para a traerlo San de Paoli, o sea, a Guaraní, le tenemos al, Sí. al director ya que está con nosotros y Sí, nos estamos hablando de fútbol hablando de municipal, eso. no pasa nada en este Hablando país. Pero Le Pero Está pasa interesado que de va a tener todo. que hablar después con los Pero está argentinos. a punto de pues, opinar ya el director, ¿eh? lo que pasa es que a él Sí. le conviene saber cómo va a estar el ánimo del otro lado también, ¿verdad? Por una Claro, cuestión, porque quiere agarrarlo con la guardia baja, pues. Claro, una cuestión fundamental, ¿verdad? Así que Claro. no sé si a efectos de lo que se tiene que negociar, lo que se está mirando Pero- en puertas, conviene esta burla casi que tenemos acá que tiene Sí. Felipe con Pedro, ¿verdad? No, yo no me meto, por supuesto, un yo abrazo a al la colectividad contrario, argentina. yo que no dije sabe. yo estaba hinchando y Qué sigo bárbaro. hinchando por Argentina. No, abrazo a la colectividad Y ahí argentina, en no la está parte bien. de claro todo que por sí. se ubica, ¿verdad? Así. Pero, no, ¿Qué? no hay caso. A San Paoli le ofrecieron a Guaraní en su momento y Guaraní dijo, ¿quién usted es conocido, verdad? ¿Quién es este? Se fue, hizo un gran papel en Chile Así y ahí es. le dijo, ah, Y ahora San está haciendo Paoli, un gran San papel Paoli. on. Era San Paoli, ahora está haciendo un gran papel, On. un papelón, Gran- ¿verdad? claro. Con- Pero déjenle que Y practique ahí. vamos a ver. sí, pero... Pero No, pero no, a nosotros no va a no aguantar. a ver, la Sí. desgracia del resto para nosotros ni siquiera es parámetro porque Sí. tenemos nuestras propias Claro. desgracias que superan todo el Ni tiempo siquiera estamos ahí. a la gente. Bueno, y Perú también eliminado, así que bueno, Ese es injusto porque jugó muy bien. jugó bien. Jugó bien. Pero bueno, Sí, el muy fútbol no bien, son pero- razones. Vos sabés que yo creo que en el caso de Perú falló el Gareca al no meterlo en el primer partido, que era un partido que estaba A Pablo Guerrero. a Pablo Guerrero. Yo no sé por qué. Sí, tanto escándalo para que juegue y Bueno, no después- estaba completo, dije. Que no ¿Eh? estaba, que no, el tipo Y le estaba faltaba 100%. ahí- Bueno, pero Les así lo tengo jugó el que- primer tiempo. Les tengo que decir que les miro así porque no puedo seguir. ¿A qué hora es que ustedes ven todos los partidos? O sea, No me importa, encanta. Mariana. Uno pide vacaciones para ver No, no, partidos. ¿Cómo siempre, no que siempre hay funciona? alguien que aduce que demasiado trabaja, no puede. No, no, es Bueno, demasiado. Digo, Vamos a no, que recibir al no. director Yacir está, Sí, que está dale. con nosotros por sobre. Director, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación. Estamos acá a disposición de ustedes para lo que consideren oportuno. ¿Influye, digamos, la cuestión del ánimo también ahí o tratan de alguna forma? Por suerte tuvimos nuestra reunión de comité ejecutivo hoy en Asunción Ah, antes ya. del partido. Cuando Eh, estaban toda la Ah, efervescencia. pero en Está bien. realidad, yo me declaro hincha de Argentina en este mundial por varios motivos. Primero, porque tengo una relación de trabajo muy cercana con los argentinos. Yo soy egresado de una universidad argentina, yo me recibí en La Plata. Ah. Tengo un hermano médico que también se recibió en la misma universidad, que quedó a vivir ahí, es padre de argentinos, o sea que Hay si- vínculos, siento, digamos. siento un poco realmente como algo realmente que me interesa que le salga bien a Argentina, pues le va a poner feliz a
a los amigos, a mis familiares. Director, hoy justamente en esa reunión se siguieron tratando puntos, viendo detalle lo que viene a futuro, digamos, es lo que está, o lo que tendría que estar en pleno debate ya en poco tiempo. ¿En nuestra reunión? Sí, en la reunión de hoy o ya fueron temas ordinarios. La reunión del comité ejecutivo es una reunión que se tiene que hacer por lo menos 2 veces al mes, a veces cada semana. Y hay muchos temas que ir tratando, ¿verdad? O sea que los temas nunca se agotan. Y no es precisamente lo que hoy tuvo que haber sido tratado en el Senado, ya que es un tema que a partir de septiembre del año pasado ya está en instancia del Gobierno Nacional, en la Cancillería específicamente, con la firma de la nota reversal. O sea que es un tema que no es ya de una relación de negociación, digamos, a esta altura, porque está totalmente cerrado eso. Claro, es una cuestión que se tiene que consumar más que Se negociar. puede consumar, o sea, se tiene que producir el hecho de la aprobación acá en Paraguay y también en la Argentina. Director, Esa es la... disculpa que le interrumpa, pero no sé si antes de ir un poco a las preguntas quizás ya de la postura de la oposición y el debate que la gente está escuchando es de algún modo, o el discurso es un poco que la postura es en contra, que tiene que pasar por el Congreso. No sé si podemos recordarle a la gente lo que implicaba este acuerdo, digamos, o sea, qué es lo que se firmó y que ahora espera el cierre del Congreso, digamos. Sí, el año pasado, el 4 de mayo, se firma el acta de entendimiento entre los presidentes de Paraguay y de Argentina. En ese acta de entendimiento fundamentalmente se sientan las bases para un arreglo financiero de Yacyretá por la deuda enorme que está teniendo. Por otro lado, se define cosas como los beneficios a los 2 países que tiene que dar la entidad, como ser por territorio inundado, por utilidad de capital, por resarcimiento de las empresas que componen la entidad. Da otros, aumenta en un 20% el costo de la energía que cede el Paraguay, también se completa el capital de Andes, o sea, varias medidas, todas contenidas en ese acta, y que finalmente fue la base para la elaboración de la nota reversal. Aclaremos que el acta de entendimiento firmado por los presidentes fue un acto propio de ellos por la investidura que tienen en representación de los 2 gobiernos, que no necesitaba ir al Parlamento para que se apruebe. Sí, la nota reversal hecha en base a ese acta es lo que es institucional de Yacyretá, digamos. Aprobar el Parlamento de ambos países para que se pueda modificar el tratado, porque modifica el anexo C del tratado. No tiene, de repente hubieron confusiones, ¿verdad? No tiene nada que ver con la cuestión de obras, porque acá se mezcla que el tema Ñacuá tiene que pasar al Parlamento. ¿No? Eso es un tema que se abordó mal y se pintó mal. Ahora, de que está teniendo, lastimosamente, un tema muy trascendente para el Paraguay, para Yacyretá, que es una empresa donde Paraguay tiene un 50% de participación, en un manejo que debería haber sido eminentemente técnico, está teniendo un manejo eminentemente político. Y voy a poner algunos ejemplos. El año pasado, decía, el 4 de mayo se firma el acta de entendimiento, un jueves, el martes siguiente, 5 días después, el Partido Liberal Radical Auténtico en su directorio rechaza el acta de entendimiento y había quejas de que nadie tenía conocimiento del contenido. O sea, antes de conocer, de analizar, de ver a fondo qué significaba eso, ya se rechazó. O sea, ahora, hace algunas semanas, sale un pronunciamiento de un grupo de senadores donde rechazan la nota reversal que no había sido enviada todavía. O sea, evidentemente no hay interés en analizar el tema, de debatir. Por ejemplo, nosotros estuvimos ayer con el canciller Loizaga, estuvimos en una reunión conjunta de varias comisiones del Senado y no estuvieron los cuestionadores de este tema, o si estuvieron ahí no dijeron nada. Ese momento era para aclarar algunas cosas, sin embargo, no hubo. Ahora sí, uno escucha por la radio, lo lee en los diarios, la posición que tiene cada uno y de repente dice, no, la deuda es 0. ¿Y por qué la deuda es 0? Porque es 0. O sea, no pueden explicar el por qué. Ahora, que suena lindo, sí, suena lindo, espectacular. Es que a todos nos gusta, a mí me gusta también el hecho de que, por ejemplo, la deuda pueda ser
cero, pero no es cero, hay que pagar algo. La central se construyó, está ahí, se tiene una inversión muy grande, solamente para el plan de terminación de Yacyretá, sin contar la central ni la represa en sí, solamente lo que significó lo que hoy vemos en Encarnación, las expropiaciones para levantar el embalse, la construcción de viviendas, etcétera, etcétera. En Paraguay se gastaron 1.500 millones de dólares. O sea, la inversión fue muy grande. Entonces, ¿de dónde sale eso? ¿Quién va a pagar? Ese es el tema. Pedro y después Sí, Felipe. bueno, de hecho, hoy escuchaba nuevamente al presidente del PLRA, bueno, ya exhortando a sus parlamentarios a rechazar esta, que hoy se tenía que haber tratado, pero bueno, no se trató. Pero ellos dicen, uno de los puntos ahí por el cual están criticando, dice, lo que pasa es que esto en realidad le servía a la Argentina ahora. La Argentina es la que está necesitando de la energía. Paraguay, dentro de 4, 5, 6 años, o sea, como que no es nuestro problema. Eso por un lado. Por otro lado, obviamente, la parte también económica de la plata. Ellos dicen, pues fue un aporte del Estado argentino, no fue un préstamo. Bueno, y sí, esa discusión que parece que nunca se acaba. Bueno, estamos mezclando los tantos. Sí, bueno, ellos mezclan, ¿verdad? Sí, y eso hace de que la mayoría, los que no están directamente en el tema, también lo mezclen. Lo que tiene a su consideración en este momento el Senado es la revisión que se hizo del anexo C, que exclusivamente las condiciones financieras y de prestación de los servicios de electricidad de la entidad. No tiene nada que ver, yo me cansé de decir eso, no tiene nada que ver con Añacuá ni con cualquier otro emprendimiento que se quiera hacer. Se mezclan y lógicamente eso lleva a que cada vez la gente entienda menos. A mí me gustaría separar un poco los temas, así, bueno, no, ¿qué es lo que es la revisión en esos 6? Y por otro lado, bueno, ¿qué es lo que es Añacuá? Claro. ¿Por qué nosotros creemos que se tiene que hacer Añacuá? Empiece por Añacuá. Añacuá. Sí. Añacuá es un brazo del río Paraná. La central de Yacyretá está en la isla Yacyretá, propiamente, totalmente territorio paraguayo está la central. La isla está separada del territorio continental paraguayo justamente por el brazo de Añacuá. Y el brazo principal, el resto del río, digamos, es el que pasa por la central. Originalmente se tenía previsto cerrar ese cauce y que todo vaya por el brazo principal para alimentar las máquinas. El agua es el combustible de las máquinas. Sin embargo, las entidades que en ese momento estaban financiando el proyecto, dicen no podemos secar eso, no podemos dejar seco ese cauce porque vamos a ir directamente contra la fauna hídrica y vamos a crear un desequilibrio en el lugar. Entonces exigieron de que por lo menos se erogue, o sea, se vaya alargando agua de en torno a 1,5 millones de litros por segundo. O sea, estamos hablando de 1,5 millones de litros por segundo que como mínimo se tiene que tirar por ahí, desde una altura de 20 metros. Entonces, se dan las dos cosas que necesita una máquina hidráulica. Se tiene una diferencia de altura y se tiene caudal para aprovechar. Entonces, si uno transforma en energía eso que ahí se está disipando, energía útil, que se puede utilizar. Eso que se va a desviar, digamos, ese millón y algo que se va a desviar. No. Que no está produciendo nada. Que en realidad que se va a mantener, ¿verdad? Eso, exactamente, claro, eso para mantener el cauce por el brazo de Añacuá. Si eso se valoriza en términos de energía, estamos hablando de 2.000 gigavatios hora, año estaríamos hablando de 80 millones de dólares por año que se está tirando todos los años, que hasta ahora de que funcionó, el 25 años va a ser, que está en funcionamiento la central. Entonces realmente, como dije, es más una oportunidad, una torpeza técnica, no aprovechar eso. No se inunda 1 metro cuadrado más de superficie. No se va a perder el agua. Está todo ahí. Lo único, el agua, en vez de ir por el vertedero, va a pasar por las máquinas. Eso es lo que se quiere hacer. Y es la 4ª vez que se está licitando. ¿No? Es la primera. Sin embargo, las 3 primeras, a mí me tocó en particular, una de ellas, estaba como director también en 2006. En ese momento nadie dijo nada, que no se podía hacer. ¿Las oportunidades fueron cuándo? ¿2006? ¿Después? En el 2000 se licitó, 2006, 2010, o sea, gobierno González Macri, gobierno Duarte Fruto, gobierno Lugo,
y ahora gobierno Carter. O sea, en los 4 últimos gobiernos Los 4 últimos gobiernos. se licitó. ¿Y por qué ahora nomás tiene el problema que se quiere decir que no se autorizó, no está contemplado? Lo cual no es cierto. Sobre todo que los principales opositores, digamos, son los que estuvieron en ese gobierno que también hicieron la licitación, ¿verdad? Claro, Bueno, esta es la segunda parte que vamos a explicar, pero lo vamos a hacer a la vuelta de la pausa, pero para poder tener tiempo, si te parece. La segunda parte de tu pregunta. Por favor. Bueno, y después ya el croata Gorosic lo va a hacer. Pausa y ya volvemos. Bueno, estamos volviendo. La otra parte era el tema... Lo de la nota reversal. Exactamente. Bueno, la nota reversal... Está en el Senado, digamos. Que está en el Senado Sí. hoy. Busca fundamentalmente llevar al equilibrio económico-financiero a la entidad. La entidad hoy, y si no se soluciona esto, va a continuar, es una empresa en quiebra. Su deuda es mayor que todo el capital que posee. O sea que realmente no cerró sus puertas porque que es empresa del Estado, ¿verdad? Pero la idea es que se corte ese crecimiento violento que tiene año a año la deuda y que pueda ser pagada en el tiempo de tal manera que alguna vez realmente podamos ejercer nosotros el señorío de la propiedad, porque hoy somos dueños de la mitad de una central que está en quiebra. Pero Esa es la deuda realidad. es con los estados, ¿no? ¿Cómo? La deuda de Yacyretá No, es con la los deuda estados. de Yacyretá es con el fundamentalmente el 99,9% de su deuda es con el gobierno argentino. Y aclaro, es deuda de la entidad binacional Yacyretá con el gobierno argentino. El Paraguay no debe un solo dólar por ese emprendimiento. Entonces, las negociaciones que se hicieron, fundamentalmente se consiguió que se deje de lado todos los intereses, casi 10.000 millones de dólares de intereses que estaba dentro del paquete, digamos, de la deuda, y también se hizo un encuentro de cuentas porque Yacyretá también tenía acreencias con el Tesoro argentino, con el gobierno argentino, por venta de energía, por obras que alguna vez hizo la entidad. Entonces todo eso se juntó y se llegó a que de una deuda, estamos hablando del 31 de diciembre de 2015, 18.000 millones, ¿no? de 17.050 y algo millones de dólares quedó en 4.084. Realmente una reducción del 76% prácticamente de la deuda. Y esa deuda va a ser pagada ya sin intereses, eso ya no va a tener ningún solo interés, va a ser pagado en 30 años. De los 30 años, los primeros 10 se van a constituir en un periodo de gracia a efectos de que Yacyretá con su propio dinero pueda construir las obras que tiene previsto hacer. Añacuá y después la ampliación de la casa de máquina para llevar la central de 20 a 30 unidades. Director, algo que usted mismo mencionó, y yo suelo ser muy crítico en ese sentido, de cómo nos cuesta tanto explicar, creo que Itaipú lo hace un poco mejor, ¿verdad? Comunicar los beneficios que recibe el ciudadano común, ¿verdad? Nosotros, digamos. Bueno, Entonces con lo que usted está planteando, lo que está ahora mismo en el Senado se está discutiendo, y por un lado usted mismo decía, ellos venden muy fácilmente no hay deuda cero, o sea, parece muy vendible, entre comillas, los efectos políticos. Del otro lado, ¿qué le decimos? ¿En qué le beneficia al ciudadano común si esto se aprueba en el Senado y en diputados? bueno, primero para que que todo se mueva un poco de- aparte de que vamos a ser, como dije hace rato, propietario de algo viable desde el punto de vista técnico y financiero, vamos a comenzar a recibir beneficios que hoy no estamos recibiendo. El beneficio más importante para el país de este emprendimiento, así como los royalties de Itaipú en Yacyretá es la compensación por territorio inundado. Eso nunca se cerró ese capítulo. Se recibió alguna vez a cuenta en torno a 100 millones de dólares. Después de estas negociaciones se llegó a que del 94, que comienza la operación, hasta el 2015, al Paraguay hay que pagarle 940 millones de dólares por territorio inundado. Y a partir de este año, del año 2018, se tiene que comenzar a pagar mes a mes y van a tener un
ingreso país en torno a 70 millones de dólares que hoy no está ingresando. Ok. Nosotros tenemos un cuadro que hicimos comparando los ingresos que va a tener el país por la aprobación de esta nota transversal, comparando con lo que está recibiendo y lo que se iría recibiendo si esto no se arregla. No se aprobase, digamos. 21 años el país va a recibir 2.440 millones de dólares a más, que es lo que se recibiría si esto no se acepta. Realmente el beneficio del país es muy importante. La ANDE va a recibir más Casi dinero. 200 millones de dólares por año. ¿Cómo? Más o menos 200 millones de dólares por año, poco más. En los primeros tiempos, a partir del año 2023 realmente va a comenzar a haber crecer, ingresos mayores. Ok. ¿Por qué? Porque lo que tiene que pagarse por lo devengado hasta el 2015, en razón del territorio inundado, se va a pagar recién a partir del 2023 en 10 cuotas. ¿Por qué? Porque justamente se busca que en estos años, de aquí hasta el 2023, se le deje sin mucha carga financiera, o sea, sin mucho servicio de la deuda, sin servicio de la deuda prácticamente a Yacyretá, los efectos que pueda invertir. Tiene previsto invertir en torno a 1.600 millones de dólares en obras en la central. ¿Cuánto es Bueno, ahí está el la deuda beneficio. con el gobierno argentino de Yacyretá y cómo es el plan, digamos, de pago con este acuerdo? O sea, ¿cuál es el plan de pago para poder saldar la deuda? ¿Pasaron en cuántos años Yacyretá, digamos, estamos en borrón y cuenta nueva? Al 31 de diciembre, donde cerramos los números, ¿verdad? Porque se cerró sobre esa fecha durante las negociaciones, se tendría que pagar, si esa deuda la calculamos al 31 de diciembre del 2017, 3.770 millones de dólares aproximadamente. Eso se tiene que pagar en 30 años. 30 años. De los 30 años, los 10 primeros es periodo de gracia, no se paga nada, ni interés, ni amortización, ni nada. Y a partir del año 11 hasta el 30 se va a pagar en torno a 176 millones de dólares a valores de hoy, nada más que con una actualización que de alguna manera se aplica, que está contemplado incluso en el anexo C del tratado, a los efectos de que el dólar mantenga su valor. Claro. O sea, hay que actualizar el valor del dólar, sin interés, con dólar actualizado. En 30 años se termina de pagar. O sea, lo que se pretende es que, obviamente, que sea con los mismos recursos de la represa, se financie la construcción. ¿Y qué otros acuerdos llegaron? Por ejemplo, con respecto a los funcionarios y todas estas cuestiones que tiene una y otra margen. Sí. Hay una asimetría ahí que siempre es motivo de crítica, hoy ¿no? hay asimetría. Hoy hay asimetría. El gasto de personal del lado paraguayo es muy superior al gasto de personal del lado argentino. Se llegó a un acuerdo que de la tarifa, en torno a 17,5 dólares por megavatio hora, va a utilizarse para gastos de personal y más a unas inversiones en la parte social y de infraestructura, tal vez fuera de la central. Eso significaría para cada país 175 millones de dólares. O sea que tanto el Paraguay como la Argentina va a tener año a año 175 millones de dólares para pagar su personal, para hacer la parte de actividades sociales que se hacen a más márgenes, y también de repente, no sé, construcción de vivienda, como nosotros estamos haciendo fuera. ¿Cómo tope sería eso? Eso sería un tope. Entonces, se tiene 4 años aproximadamente para regularizar eso, y a partir de ahí, el Estado o el país que supera ese monto asignado va a tener que pagar por fuera. Va a tener que pagar, va a ser el Estado. Va a ser el Estado que paga. Va a ser el Estado. Eso es afecto de buscar un ordenamiento que hoy, equilibrio. es cierto, no tenemos. Estamos disparados nosotros en eso. Bueno, director, gracias por acompañarnos. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación, estamos siempre a las órdenes. Muy amable. Nosotros vamos a la pausa y a la vuelta vamos a tratar algo que también ya se trató en el Congreso y es lo que queremos proponer a la vuelta de esta pausa. Bueno, ya están con nosotros los invitados para esta segunda parte del programa y queremos tratar el proyecto que hace a la jubilación de los legisladores. Que mucho que se habló de Que mucho se habló para poder entender un poco más, Tremendo, incluso ya hay opinión al respecto por parte de personas que van a entrar en el nuevo y a quienes tienen que, de alguna forma, influir directamente este proyecto, ¿verdad? Yo creo que eso, por eso te decía que yo creo que es una discusión a futuro, pero hablando de eso fue trending topic, oye, fue tendencia.
Mirá vos. el tema de la jubilación, que decían jubilación de privilegio, te ponen así nomás. Jubilación VIP era lo hace Así se la conocía antes, ¿no? Sí, de hecho hay algunos que Anteriormente la sostienen, el etiqueta. senador Carlos Amarilla creo que en su momento dijo, la ley actual luego es peor. Mm. O sea, si la ley actual lo ya era VIP, imagínate la que viene, así estaba la gente hablando, ¿verdad? Pero para entender un poco, También, ¿verdad? también hay que Claro. decir, Toto, que hay mucha gente que opina porque sí, porque queda simpático, ¿verdad? O sea, Claro, sí, decir- también. Porque básicamente pues viene de la Cámara de Diputados, ya hay que pegarle, ¿verdad? Eso Sí. también hay que partir de esa Porque base. es de Eso arriba. uno. Pero hay que dos, entender- en realidad muy poca gente entiende, la verdad. Porque es un tema jodido de explicar, no Claro, es fácil de explicar. para poder entender y además hacer la discusión en dos partes. A ver. Una cosa es el legislador como tal, que tiene de alguna forma la posibilidad de ingresar y depende de la elección directa, y otra cosa es el funcionario público que trabaja en la Cámara. Sí, pues eso, ¿Verdad? este caso no Este habla es- de eso. No, No, y por es eso, parlamentario. para que se entienda la diferencia, esto es legisladores. Claro. ¿Verdad? La Y está caja con de- nosotros a propósito el diputado Celso Kennedy. Diputado, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Del PLR. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto de compartir con ustedes. Mi saludo cordial acá a la diputada electa Katia, doctora Katia, y mis felicitaciones también. Se está a punto de estrenar la doctora Katia González, que también está con nosotros. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo ¿Qué está? tal? ¿Cómo Ya están? viene a practicar. Sí, ya vengo a practicar. Ya viene a practicar. Diputado Kennedy, si te preguntan, pues te habrán preguntado, lo de hecho, ¿verdad? ¿Qué es lo que se aprobó? ¿Qué es lo que aprobaron que nos genera a todos, digamos, de alguna forma, si no es indignación, duda, ¿verdad? Dependiendo de cada uno de donde esté parado. Bueno, yo solo responder respecto a este proyecto de ley que es de iniciativa en la Cámara de Senadores, que tuvo media sanción, vino hacia nosotros y hubo una urgencia finalmente de aprobarla para que pueda entrar en vigencia siempre y cuando se promulga el Poder Ejecutivo a partir del 1 de julio del siguiente periodo legislativo, para que lo que ingresan no tenga que acogerse a la ley existente actualmente. Entonces, lo que nosotros hicimos es aprobar, en primer lugar, yo leí mucho y bueno, y respondí mucho ya las consultas que me hacen respecto a este proyecto de ley, a todos los que me consultan, y finalmente por eso hay mucha gente que interpreta incluso que yo estoy defendiendo este proyecto de ley, ¿verdad? Yo entiendo que debe haber un proyecto ideal, pero en este caso particular, esta es una ley, si bien es cierto, es nueva, es simplemente una modificación de la existente que trata de unificar varias modificaciones de la ley original que establecía las jubilaciones de los parlamentarios, que es la ley 842/80, y sus modificaciones. Tratan en unir en una sola ley y en hacer algunas modificaciones importantes. En varios de sus artículos eliminan algunos de los privilegios que se tenían en las leyes anteriores y establecen algunas nuevas rigurosidades, sobre todo en el tema de la posibilidad de acceder a beneficios en un momento determinado cuando se da la oportunidad. Diputado, perdón la interrupción. ¿Y Ana. será que para completar ya lo que explicó de la ley, podríamos explicar, justamente como decía Felipe, para que la gente que está siguiendo no se base en lo que lee o escucha, sino qué establece este proyecto? Además de unificar y cuestiones de forma, ¿cómo es la jubilación de un legislador hoy? ¿A los cuántos años? ¿Con qué beneficio? ¿Con qué aporte? Bueno, yo, en primer lugar, respondiendo un poco lo que por ahí se escucha en las redes sociales, le voy a decir, porque mucha gente entiende, en primer lugar, que los parlamentarios se jubilan con 2 periodos y al terminar el mandato, cosa que no es cierto, está asociado a una edad que es cierto, 55 es años. 55 años, ¿verdad? En primer lugar. En segundo lugar, escuché que alguna gente decía de que vamos a pedir que se vete este proyecto de ley. Vetar en este momento este proyecto de ley significaría volver al otro para un nuevo periodo legislativo, otorgando los mismos privilegios que estaba luego prevista. Y en tercer lugar, independiza un poco también del Instituto de Previsión Social, que tenía participación en la toma de decisiones en este proyecto de ley, porque hay mucha gente que entiende que al tener privilegio esta ley que se aprobó la vez pasada, se perjudica a otros posibles jubilados Claro. de las funciones públicas o del sector privado, ¿verdad? Porque mucha gente pues no entiende estas cuestiones. Y el cambio fundamental para mí en este momento es el hecho de que se redujo simplemente a 2 tipos de jubilaciones, la ordinaria y la extraordinaria. La ordinaria es con 3 periodos legislativos completados y la
¿Y la edad? extraordinaria, y la edad se mantiene, 55 años, estaba establecida luego 55 años con la ley vigente. Años, Y 3 periodos ordinarios en una jubilación de... Ese es 100%. ordinaria y es 80% de respecto al promedio de lo que uno estaba ganando en términos de salario y de gasto de representaciones, y que en función a los 60 últimos meses se tiene hay que hacer el cálculo, ¿verdad? Cosa que también en la ley existente actualmente es al último salario que recibió, ¿verdad? Y la extraordinaria es al terminar 2 periodos de mandato y con 60% cuando cumple 55 años de edad. Y se elimina de la existente que era la jubilación reducida, que con un periodo, En 5 años era el 40%, en 5 años ya se podía jubilar con el 30%. Que se eliminó ahora. Eso se eliminó ahora. sí. ¿Qué piensan ustedes, Katia, que van a entrar y van a tener, digamos, de alguna forma, o probablemente hay que ver primero el tema de la promulgación, ¿verdad? Que eso es lo que va a definir si es que ustedes están o no ya con esta ley, ¿verdad? Si es que se veta o se promulga. Sí, nosotros desde, digamos, desde la lucha que llevamos adelante, estamos en absoluto desacuerdo con este planteo, ni la anterior ni la actual. Si realmente aspiramos a ser un país que respete que todos los ciudadanos somos iguales en dignidad y en derechos, tenemos que establecer un régimen unificado de jubilaciones que incluya a los parlamentarios y no tiene por qué cederse ni excepcionarse. Si es que vos me preguntás a mí, yo redoblo la apuesta. Un cargo electivo no tendría por qué acceder a una jubilación. Si es que nosotros buscamos en los otros países, y esa era una discusión un poco ya en la campaña, porque nosotros hablábamos de este tema de la jubilación VIP, de la jubilación privilegiada con un periodo, con 2 periodos, con 3 periodos, para mí es una burla. Mientras que solamente el 16% accede al IPS y puede jubilarse después de 30 años de aporte y 60 años, ¿cuál es el motivo para que la mitad aporta 15 años de aporte y 55 años? Cuando está en su plenitud laboral, esta ley termina, digamos, beneficiando a aquellos que deberían legislar para la gente, respetando principios constitucionales, y esto yo no estoy inventando. El principio de igualdad existe y esta ley viola el principio de igualdad porque autoasigna privilegios a 80 personas, a 125 personas sin una justificación valedera. Y qué simpático que es que nosotros, teniendo la lapicera, podamos hoy decir, yo tengo jubilación privilegiada, ya tiene luego seguro médico VIP, ya se tiene luego cupo de combustible, mañana no sé qué falta, ¿verdad? ¿Pedro? No, estaba mirando, por ejemplo, en España se suprimió Así en es. el año 2011 Así. el tema este de la jubilación parlamentaria. Y creo que hay unos 110, 111 ex parlamentarios que siguen percibiendo, pero entre 1.000 y 3.000 euros. Se y suprimió. se está viendo de la manera de también terminar. Pero ya fue por una crisis económica y también por las críticas. O sea, hay un parlamentario que hace 27 años, que tipo como Calé, por ejemplo. Ese 27 años ocupó una banca, entonces está también percibiendo su jubilación. Pero yo me pregunto, por ejemplo, Katia, vos hoy, 5 años vas a estar acá en el Parlamento. Vos pagás jubilación aparte, tenés tu sistema jubilatorio, prevés eso. Quiero saber un poco cómo se manejan, ¿no? Bueno, en realidad los trabajadores independientes, y esa es una de las grandes Ajá. propuestas que nosotros vamos a hacer, ¿verdad? Sí. Los abogados particularmente, los contadores, todos los trabajadores independientes, solamente podemos jubilarnos si es que aportamos a una caja mutual, ¿verdad? Existen algunas privadas, ¿verdad? Pero nosotros no tenemos un sistema de jubilación establecido, que eso tiene que construirse. Por eso es que yo hablo de un sistema unificado de jubilación. Todos los paraguayos tenemos derecho a acceder a una jubilación. ¿Cómo lo hacemos? ¿Y bajo qué reglas y condiciones? Establecer, porque mañana van a ir los ministros de corte por esto. Ay, sí, todo Mañana van a ir los jueces por esto. Nosotros somos 5 años, no nos, digamos, confirman, entonces nosotros también ya vamos a jubilarnos, ¿verdad? Entonces esto puede realmente representar una verdadera crisis económica en el Paraguay. Espejémonos, si es que nos espejamos en otras democracias que empezaron con estos privilegios, empezaron nomás a legislar sin estudiar bien el fondo de la cuestión, hoy están pasando por crisis importantes. Y el tema del cargo representativo, yo repito, el cargo electivo no es un cargo permanente y tendría que buscarse otra manera para acceder a la jubilación y no afectando fondos públicos. Felipe, después Mariana. Diputado Kenny, una de las críticas que se hace a digamos, lo que uno lee, ¿verdad? Dice,
¿cómo puede ser que con 10 años de aporte uno pueda jubilarse, digamos, retirarse, ¿verdad? Con 2 periodos, ¿cierto? Habiendo cumplido 55 años o 50. Claro, si entraste a los 45 ya... Ya tenés, claro. 45. Pero ponele que tenés un margen de vida, un rango de vida hasta los 70. Tenés 25 años ahí, y vas a recibir tu jubilación al 100%, ¿verdad? Y no cuadra, ¿verdad? O sea, son más los años que recibís, digamos, de jubilación que lo que aportaste. ¿Qué le decimos a eso? Desfasaje actuarial que le llaman en Lo el... que le ¿Cómo se pasa- financia eso? Yo voy a hacer un poco entonces el papel, No, por porque eso es quiero muy saber. importante el tema de confrontar las ideas, ¿verdad? Por El eso. estudio dialéctico. O sea, vamos a hacer el estudio dialéctico y yo voy a defender este proyecto de ley. Pues yo no soy proyectista, a mí me correspondió en este momento aprobar una modificación de la existente que incluso, como digo, de aprobarse va a disminuir los privilegios que se tenían anteriormente. Pero entiéndase de que, por ejemplo, en economía, la clasificación de la actividad de una persona económicamente hablando son 65 años por los economistas, ¿verdad? Pero hoy en día la capacidad intelectual de la persona con la velocidad con que tiene que manejar las inteligencias, la mayoría de las empresas requieren un gerenciamiento entre 25, 35, 45 años máximo, ya no 55 años, ¿verdad? O sea, yo sé que una persona físicamente puede seguir siendo muy activo a los 55 años, 60 años, 65 años, pero defendiendo un poco esta la posición. Ahora, ¿qué es lo que no se ve, por ejemplo, al opinar sobre este proyecto de ley en este momento? Es que el parlamentario, cuando asume un trabajo parlamentario y si lo va a hacer con eficiencia y con responsabilidad, interrumpe otros tipos de emprendimientos que están llevando otros salarios y otros aportes y pierde la posibilidad de que puedan jubilarse con lo que estaba trayendo anteriormente. Entonces, yo estoy de acuerdo con que el que está bien en este momento pueda opinar de que es un privilegio exagerado. Yo opino que es un privilegio exagerado también en este momento. Y tal vez haya necesidad de ir ajustando, porque se han cometido también algunos abusos al salir de la dictadura, porque el Parlamento era la confianza del pueblo en épocas de la dictadura. Hoy en día, en la medida que se van consolidando la democracia en América Latina, todo el mundo cree que el Parlamento está de balde porque no hay nada que defenderle al pueblo, porque se entiende que la democracia está consolidada. Y de ese tiempo que se cometían abusos desde el Parlamento, cuando nosotros estábamos en una transición reciente a una dictadura, tenemos que ir haciendo algunas adecuaciones y tenemos que ir corrigiendo estas cuestiones, pero tampoco podemos crucificar simplemente a los parlamentarios por una posición que asume en este tipo de situaciones, ¿verdad? Yo creo que hay que ir corrigiendo, pero lo que quiero significar con mucha claridad es que el parlamentario, al asumir la posición de entrar en la política, de venir a trabajar en el Parlamento, de hacer un trabajo por el Estado paraguayo, renuncian a muchas actividades económicas y sobre todo si va a ser con responsabilidad para asumir otro compromiso. Vamos a hacer una pequeña pausa, a la vuelta arranca Mariana. Si pausa ya volvemos. Bueno, vamos con Mariana y después Felipe y después ¿Por con... qué? No, Felipe ya hice, pero ya me toca. Perdón, ¿no? Pero bueno, así está bien. estamos, Felipe. Voy a ir yo por el mío y después debatimos el... Bueno. No, pero después yo le doy a Felipe la pregunta y después... Bien, ¿o no? doctor. Ya tengo que Para interrumpir ahí, me tengo que meter, para el perdón. diputado Kennedy, quizás pueda aportar también Katia como diputada electa, pero al momento de discutir, digamos, esto que se discutió, seguramente, espero que se haya discutido con bastante elocuencia, ¿verdad? El proyecto. Hay una cuestión que yo sí dejo sentada de mi parte, obviamente. Yo creo que los legisladores tienen que ser bien reconocidos y creo que no con privilegios, pero sí cuando hay gente que sacrifica quizás porque bueno son notables y tienen que ser, les tiene que dar como para vivir dignamente y no necesitar amañar, no sé, cuestiones o cobrar por votos o una cuestión así. O sea, ningún cargo debería, pero lo que se busca, digamos, para la policía, otras, que puedan vivir bien de eso para que no les estimule a ganar por el costado. El que lo quiera hacer lo va a hacer siempre. Pero, o sea, dicho esto, sí me parece que cuando el pueblo, o sea, la ciudadanía privilegiada que puede acceder a un seguro social, que es la minoría hoy, la que por lo menos tiene un trabajo formal y accede a IPS, tiene condiciones demasiado dispares,
contra o versus un legislador que si bien fue electo, tiene una representación, como bien decía, y yo estoy de acuerdo en que esté bien, es mucho privilegio aportar por 10 años y luego, más allá de que tenga que esperar a los 55 años, tipo tener asegurada la jubilación. O sea, no obstante, sin decir, no puede ser, todo por esto ya, o sea, no quiero ir a ese extremo, pero creo que hay una diferencia ahí, hay una inequidad demasiado marcada, sobre todo porque además no todos los diputados son demasiado humildes, ¿verdad? O sea, algunos tienen también sus sponsors y probablemente son mucho mejores que una jubilación. Entonces, al momento de plantear esa discusión, sí yo le pregunto, diputado, ¿dónde queda o cuál es la respuesta para el ciudadano que con suerte tiene una jubilación cuando le decimos, no, nosotros aportamos 10 años y después podemos estar tranquilos porque al tiempo de jubilarnos vamos a tener una jubilación bastante privilegiada, porque ese porcentaje igual es un privio, o sea, el monto es más bastante... de 15, ¿verdad? Y un promedio de 15, 20 millones, ¿verdad? O sea, no necesariamente en número, pero para muchos, o sea, no el número, pero es una cifra, o sea, nadie se jubila, ningún trabajador común, ordinario, digamos, se jubila probablemente con ese beneficio, salvo funcionarios de Itaipú y otras excepciones que al final son privilegiados otra vez. Entonces, ¿cómo se responde a esa inequidad? ¿Cuál es el argumento para eso? Bueno, yo coincido contigo de que lo que entra en el Parlamento tiene que tener algunas diferencias respecto a un empleo común para poder justamente seducirle a las personas que tienen la preparación, que tienen una vida digna, que tienen una preparación intelectual digamos, razonable, como para que pueda querer venir al Congreso Nacional. Y que esté tranquilo y también. Esté tranquilo. Claro. Pero si no, es esperar que lo que tiene que venir del Congreso sean altamente patriotas, que tienen todos los intereses de renunciar a toda una vida digna que lleva para venir a hacer el bien del país, que es lo que soñamos, pero en la realidad y en la práctica de nuestro país creo que lo veo muy difícil. En la medida que nosotros apretamos al congresista y la desprestigiamos, ahí quedan cada vez mayor la posibilidad de que solamente quieran venir al Congreso la gente que no van a cumplir la misión parlamentaria, patrióticamente hablando, y va a abusar. Entonces, yo sí coincido que nosotros tenemos que hacer algunos ajustes e ir disminuyendo estos privilegios que se tienen. Y te cuento una de las situaciones que con la ley existente en este momento lo que ha aumentado el privilegio con la ley anterior es que se ha establecido una nueva matriz salarial en el Parlamento y para los funcionarios públicos en general, y todos tipos de remuneraciones y de ingresos se han unido en una sola, que es en salario, y eso ha elevado el salario, también ha aumentado por lo tanto el tema de las aportaciones, que en el caso de estas jubilaciones son del 20% por parte del legislador y el 7% por parte del Estado, y eso hace que aumente la jubilación, o sea, el término del monto que se habla para la jubilación. Felipe o Pedro, ya van a elegir ustedes. Al diputado Kenny le hice una pregunta sobre la gente, o sea, bueno, la línea de discusión de lo que plantean en contra. Y a vos, Katia, te quiero plantear la inversa. Aquellos que están a favor dicen, es una caja que es prácticamente se autosustenta, te dicen, ¿verdad? En teoría nunca van a dejar de haber parlamentarios, nunca van a dejar de haber aportantes. Uno puede criticar eso que marcamos, el tema del tiempo de aporte versus el tiempo que queda, digamos, de recibiendo la jubilación. No todos van a repetir. No todos van a repetir, ¿verdad? Pero ¿qué se responde sobre eso? Una caja que se autosustenta, digamos, ¿verdad? Que no, a ver, ¿en qué le afecta a los demás una caja que tengan aparte hecho por sus propios aportes que en teoría no le golpea a nadie, ¿verdad? Claro que le golpea, estamos hablando del 7% del aporte estatal. No, claro que le golpea. Presupuestariamente nos golpea a nosotros, a todos los ciudadanos, ¿verdad? Y por otro lado, a mí me parece perverso el hecho de legislar priorizando los intereses de los parlamentarios, cuando podemos ver hoy una realidad absolutamente diferente en el sector privado, ¿verdad? Y este tema el tema de dedicarse, para mí, con todo respeto, colega, ¿verdad? El argumento que presenta el diputado es falaz. Se aprobó sobre un argumento falaz. Ese tema de que esto es filantrópico, que para ser más atractivo. Muéstrenme entonces, ¿cuáles son los intelectuales que hoy están en el Parlamento? Muéstrenme cómo supuestamente seducen estas cuestiones. Acá nosotros tenemos que empezar a ser serios. Y serio significa
de que el cargo es simplemente una forma de servicio público. Y de ninguna manera alguien que ejerce un servicio público puede pretender salir de ahí con dinero. Para tener dinero hay que estar en el sector privado. Vivir austeramente, dignamente, con un salario. Que entonces empecemos a buscar la manera de elevar el salario mínimo. Porque nosotros ganamos ¿cuántas veces más? ¿A qué te refieres con ese mal 7% para que todos entendamos? No, y el aporte, la caja esta que está hablando del fondeo de este... Sí. Incluso yo voy a digamos, defenderle de la jubilación se pone 20% aporta supuestamente el diputado, que el salario es público luego para empezar, ¿verdad? O sea que ahí luego ya hay un perjuicio, ¿verdad? Porque al final ellos, muchas cosas se maquillaron, el salario de los diputados aumentó una monstruosidad, entonces de eso supuestamente sale el 20%. Y por otro lado está el 7% que paga el propio Estado. Todo el fondo jubilatorio es público, no existe un solo milímetro que sea privado. Entonces nosotros tenemos que empezar a hablar de las crisis que hoy tenemos verdaderamente y empezar a hacer empatía. No puede existir una clase política que continúe con esta línea de desperdicio de los bienes públicos. Porque en serio les digo, yo no entro al Parlamento para hacer más de lo mismo, ni siquiera lo mejor de lo mismo. Así que van a tener que acostumbrarse los corporativistas, van a tener que acostumbrarse la gente que está ahí a escuchar una voz disidente, fuerza y crítica. Y esa crítica empieza, imagínense, la ley prioritaria para el Parlamento era quitar su jubilación. ¿Y dónde está la jubilación de la gente? Entonces, démonos el ejemplo. Y acá si queremos hablar en serio, se tenía que hablar de un régimen de unificación de jubilaciones. Punto y final. Celso, querías aportarlo y después voy con Pedro. No, justamente ya aclaró, ¿verdad? Yo iba a decir nomás, también defendiendo el argumento, porque yo dije que no vengo a defender acá la ley, ¿verdad? Yo simplemente vengo a comentar acá de lo que nosotros hemos aprobado respecto a la existente y las modificaciones que se aprobó. Pero el otro 20% que en teoría aportamos nosotros los legisladores, pues es otro 20% que finalmente sale del Estado nomás otra vez de vuelta de los contribuyentes, porque es el descuento de un salario nuestro. Ahora, sí, tengo que aclararle a la doctora Katia de que nosotros cuando ingresamos teníamos un ingreso en la liquidación de haberes de 29 millones mensuales. No hemos inflado nuestros ingresos, es más, con la matriz salarial se nos descontó más, eso estaba aclarando recién. Y finalmente en este momento, si es que no hacemos la cuota partidaria y si no hacemos el tema de otros gastos, terminamos. Pero diputado, no inflaste con tu presupuesto, pero te pusiste 5,5 millones de combustible. No, eso nosotros desde que ingresamos estaba también, ¿verdad? O sea, yo por eso, vos cuando decís... Y después tenés más 3 millones de seguro médico, después le agregás un seguro odontológico. O sea que para mí es mucho. Bueno, pero por eso yo decía que se han cometido abusos anteriores que hoy en día se van ajustando. O sea, ¿por qué vos decís diputado? ¿Vos votaste en contra de todo esto? Ya estaba. No, ya estaba cuando yo ingresé. Ya recibió el paquete. Todo el paquete. Yo ingresé en el 2013 y por eso yo estaba comentando de esta situación, ahora, ¿verdad? Diputado, sí. Hablabas de... Bueno, yo por ejemplo me pregunto, ¿Gustavo Cardoso sigue siendo senador? Diputado. Diputado sigue siendo. Él es diputado, pero termina su periodo ahora. Bueno, ¿No es? me pregunto, no es reelecto. Claro, obvio. Bueno, pero estuvo ahí como 10 años, 15 creo. Me pregunto cuál fue algún proyecto que le presentó, salvo las pensiones graciables. Entonces, viste, ahí ya empiezan las fallas. Hay muchos parlamentarios que tienen problemas con la justicia, pero se escudan en el fuero parlamentario y son los mismos que están analizando y diciendo, che, tenemos que tener algo para cuando nos retiremos. Entonces, todo eso levanta indignación, diputado. El hecho que ustedes no vayan al servicio público de salud y opten por uno privado es clarito lo que está pasando. Y año tras año, salud es recordado, pero ustedes tienen su seguro médico privado y además anexo un seguro dental. Es como una casta real de la política. Estamos todos pagando impuestos para que ustedes estén bien. Y cuando decís algo, no, pero es el 0,1% del presupuesto nomás. Puede ser el 0,0001. Pero el tema es el ejemplo que están dando. Y justamente el Parlamento, que es el poder que supuestamente representa a todos, tiene este tipo de cosas que hoy la gente está indignada. Ayer estuvimos con el futuro ministro de Hacienda y bueno, dio una visión clara que tenía sobre salud y educación, lo que se tenía que hacer. Vamos a ver ahora cuando se presente el presupuesto qué pasa y cómo ustedes lo van a tratar.
porque decía también el ministro de Salud que Salud tiene el mismo presupuesto hace 3 años. 3 años. Y no puede ser. Sin embargo, ves esas inequidades que le das a la gente. Entonces, eso es lo que la gente no puede aceptar. ¿Qué responde usted sobre esto? Quisiera saber. Yo respondería lo siguiente, que ojalá en primer lugar que se dé estas condiciones que se está dando últimamente de que el Parlamento se renueva con un altísimo porcentaje en cada periodo legislativo. O sea, nosotros, en mi caso particular, yo soy reelecto y particularmente pienso que solamente ya voy a terminar con este periodo legislativo y me retiro, 2 periodos, ¿verdad? Porque lo que me doy cuenta es que en el Parlamento uno va ganando experiencia, pero va perdiendo intelectualidad en el tema de actualizaciones en varias otras cuestiones en la medida que pasa el tiempo, porque este es un trabajo que realmente nos absorbe y muchísimo. Segundo, el tema de los ingresos de personas renovadas y creo, y lo que necesitamos es personas también con visión diferente a lo que viene desarrollando el Parlamento, para que haya un cambio de paradigma de lo que acontece realmente en el Parlamento. Y eso solamente vamos a lograr cuando ingresan personas nuevas con visiones diferentes y si es posible con mayoría nueva. Y ojalá que se dé esas condiciones. Y en tercer lugar, entonces yo diría que en la medida que pasa el tiempo, ojalá que esto se esté estabilizando. Yo no digo que tampoco hay que hacer un corte drástico, porque eso es una inseguridad jurídica también, en este caso es un privilegio, reconozco esa cuestión, ¿verdad? Pero como digo, la gente que ya estaban preparándose para recibir una jubilación, que de repente simplemente por derogarle la ley ya no tenga que tener más una jubilación que la tenía prevista, también es un problema particular. Y el tema... Hay gente que aporta 25 años y 24, 25, falta un año, lo despiden y... Sí. ¿Te quedó? Sí, ¿Y también. qué hacemos? Y entonces, el otro aspecto era lo que me dijo, creo que era... Bueno, le pregunté varias cosas, el tema de por qué no van ustedes están viendo, en el ejemplo con Brasil, por ejemplo, van al sistema de salud público, mandan a sus hijos a la escuela pública. Sí, el tema de la salud. Ese es uno de los aspectos importantes. Ese yo creo que también, en la medida que se puede presentar proyectos nuevos, incluso en el presupuesto general de gasto de la Nación, se va a presentar a este final de año, va a haber parlamentarios que van a trabajar sobre eso y ahí se puede hacer finalmente la eliminación de la línea presupuestaria para pagar el seguro. Ojalá que se dé. Bueno, nosotros nos estamos retirando, diputada, gracias por diputados, ¿verdad? Porque van a estar juntos, de hecho, en la Cámara en este periodo que se viene. Así que se van a encontrar, ¿verdad? Compañeritas nuevas vas a tener entonces ahí, compañera de aula, y vas a ser alumna nueva. Sí, esperemos que te portes bien para que tus compañeros te puedan recibir, ¿no? Que te me vayas a tu nombren casa con delegada. aviso. Te vaya a pelear. Sí, no te vayas a pelear, pues si no te vayas con aviso a tu casa y ahí empieza toda la discusión y tenemos que ir a la reunión de padres en el Parlamento y eso no está bien, ¿no? Bueno. Gracias, diputado, No, por por venir, muy favor. amable. Gracias, diputado, también. Gracias, Y claro, y después vamos a tener que trabajar como sociedad en el concepto de cargo público como una carga pública, y no una carga al público que está del otro lado, ¿verdad? Bueno, Felipe, te agradezco, Felipovic. No, ¿cómo es? Gorosic. Gorosic. Filip Gorosic, te agradezco por tu presencia, es muy amable. feliz hoy ser croata hoy. Por ser croata. Gracias, Sí. Mariana. Gracias a todos. Bueno, el jeque ahora ve como Alibaba. ¿Cómo no? Onur. O no sé qué, cuándo. Es viejo Todo y lo que diga ridículo tiene a esta con dinero. altura. Lo que dirán los envidiosos, Pedro. Sí, yo no- Imagínate, no llegar a esta contesto yo. altura para Por viejo eso y no le ridículo. importa la jubilación. ¿Qué? ¿Juila qué? Pozo de petróleo tiene... Bueno, nos vamos a encontrar nosotros mañana. ¿Quién?